Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio que tiene que ver con el paso de una señal por un sistema un poquito más sofisticado. ¿Okay? Dice, suponga que X de T es sinc de T. Dice, determine en una parte A, determine la transformada de W de T, que es esta señal que está aquí. Luego, entonces, se continúa pasando la señal W de T por este sistema y se hace una pregunta sobre esta frecuencia de tal manera que Y de T tenga una siguiente forma. Y finalmente dice, bueno, ahora repite el ejercicio, pero asumiendo que delta de T, que X de T es delta de T. O sea que la señal ya no es un sin, son dos ejercicios en uno. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a comenzar, porque lo primero que me preguntan es W de T. Entonces, por supuesto que W de T es X de T por sinc de T. Entonces, sencillamente, si usted tiene que sacar la transformada de eso, de repente es un poquito complicado porque le queda sinc de T por sinc de 2T. Entonces usted dice, oye, ¿qué tal si lo pasamos a frecuencia? Me quedaría X de F convolución la transformada de sinc de 2T, que es un pulso rectangular. Eso puede sonar muy feo porque es una convolución, pero es la convolución de dos pulsos rectangulares, que es una cosa que nosotros sabemos hacer con bastante facilidad. Entonces, repito, usted sabe que W de T es sinc de T por sinc de 2T. Sacarle la transformada a eso no es nada fácil. Entonces, lo que hacemos es pasarlo a frecuencia. En primer lugar, vamos a hacerle la transformada a sinc de T y hacemos uso de esta definición en donde un pulso en tiempo me genera un sinc en frecuencia, por lo tanto un sinc en tiempo me genera por dualidad un pulso en frecuencia. En este caso es relativamente fácil porque aquí hay uno y aquí hay uno y eso se corresponde a este pulso que tiene altura 1 y base 1, la base completa es 1. ¿Okay? Igual hacemos con sinc de 2T. Aplicamos los mismos teoremas, pero queda, como esto es 2, es porque la base es 2. Y aquí tendría que estar acompañado un número que es la base por la altura, que da 1. Entonces, esta señal se corresponde a esta transformada y esta señal se corresponde a esta transformada. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros simplemente recordamos de una manera rápida que la convolución de dos pulsos rectangulares es un trapecio, porque observamos que las bases son de diferente tamaño. Es un trapecio que va a existir entre la suma de los límites inferiores, o sea, menos 1.5, hasta la suma de los límites superiores, 1.5, que este tope va a ser la altura 1 por la altura 2 por la base del más estrecho, y eso da 0.5. Otra cosa que sabemos es que el tiempo en que dura subiendo esta rampa es exactamente igual al ancho del pulso más estrecho, que en este caso es de 1 segundo. Igual pasa con este lado. De tal manera que ya construimos W de F, que es lo solicitado en la parte A. Luego dice, resulta que ahora W de T pasa por este sistema. En frecuencia es muy fácil de ver porque W de F se multiplicaría por este H de F. ¿De acuerdo? Entonces dice, suponga que W de T alimenta el sistema LIT cuya H de F se muestra y se quiere saber qué valor podría tener este F sub C si me garantizan que esta salida es un sinc y además es un sinc de 2FC en argumento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, es un poquito de atrás hacia adelante. Si usted aquí tiene un sinc de 2FC por T, haciéndole la transformada, eso da un pulso rectangular. Entonces, veamos que si yo tengo que tener un pulso rectangular aquí
y eso es producto de multiplicar esto que es W de F por este filtro, se multiplican punto a punto. La única forma de que eso pase es que FC caiga en la zona que es plana, no en la zona de las rectas. Entonces, para cualquier valor de FC menor a 0.5, aquí a la salida va a haber exactamente un pulso rectangular que cuando se le hace la antitransformada me da un zinc. Entonces, como les dije, el problema se hace un poquito de atrás hacia adelante, desde la salida hacia la entrada, forzando esa salida. Entonces, aquí dice, al pasar por el filtro, se asume que FC es menor que 0.5, es decir, que el filtro quedaría como aquí, de manera que cuando usted multiplica esta función por ese pulso, lo que queda es el pulso. Entonces, efectivamente, ese pulso va a quedar con una amplitud de B por 0.5, que es lo que coloco aquí. Y en efecto, cuando usted hace la antitransformada de esto, le da un zinc. Entonces, fíjense que es un problema un poquito sofisticado porque vamos de salida hacia la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, determine FC. La respuesta es que cualquier valor de FC menor a 0.5 haría posible que la salida sea de este tipo. ¿Okay? Ahora vamos a la parte C, en donde se asume que la entrada cambió. Ahora es una delta. Entonces, vamos a repetir el ejercicio de esta forma. Ok, primero tenemos delta de T por zinc de T. Sabemos que multiplicar por una delta queda la delta, pero evaluada, pero multiplicada, perdón, por el valor de esta función evaluada, ¿dónde está la delta? La delta está aplicada en 0 porque es delta de T. Delta de T por zinc de 2T es igual a delta de T por zinc en 0. Porque simplemente queda la delta, pero afectada por la función evaluada en ese punto de aplicación que sería T igual 0. Pero zinc en 0 vale 1. Por lo tanto, W de T es una delta. ¿Okay? Aquí está explicado en detalle. Uno tendría que evaluar esto en 0, zinc de 0 es 1 y me queda delta de T. Fíjense que al hacer la transformada de delta de T para tener W de F, porque es más cómodo para pasarlo con este filtro, la transformada de una delta en tiempo es una constante en frecuencia. Y obviamente, al pasarlo por el filtro, una constante por este filtro toma la forma del filtro. Es decir, que Y de F va a tener esta forma. Exactamente la forma de H de F. ¿De acuerdo? Entonces, aquí usted lo que sabe es que necesita antitransformar porque ya tiene Y de F. Solamente le faltaría antitransformar, lo que por cierto tiene una forma que es exactamente como esta. K zinc de 2F por T. Lo que pasa es que el valor de K ya usted lo puede calcular con precisión porque acuérdense que siempre es la base, que es 2FC por la altura, que sería 2B por F sub C. Entonces, este ejercicio está realmente convertido en dos ejercicios. Uno con una entrada zinc y el otro con una entrada delta de T. En este ejercicio se tiene un filtro llamado elimina banda. Es un filtro que tiene H con un valor de 10 prácticamente en todas las frecuencias, excepto entre 4 y 11 y por supuesto en su negativo, en donde allí vale 0. Como usted sabe en frecuencia, si usted tiene un X de F y lo multiplica por H de F, tendría la salida Y de F. Queda muy claro que si esa señal de entrada en frecuencia tiene componentes en esta zona, esas componentes van a quedar multiplicadas por 0, es decir, no van a salir. No la va a encontrar usted a la salida. Entonces aquí la primera pregunta pide determinar la respuesta impulsiva de este sistema. Y les cuento algo. La transformada de la respuesta impulsiva es la respuesta en frecuencia. O dicho de otra manera, la antitransformada de HDF es HDT.
que es lo que me están pidiendo. Entonces, lo que, repito, me están pidiendo en el fondo es que haga la antitransformada de esta señal. Entonces, usted sabe que la transformada cumple o satisface la propiedad de linealidad. O sea que usted, por ejemplo, podría picar estas funciones en una suma de funciones y hacerles las antitransformadas individualmente. Por ejemplo, este pulso al antitransformarlo me daría un sinc de t, un sinc en el tiempo. Y esto es una especie de U de F, y entonces usted sabe cuál es la transformada de U de T, entonces la pondría en frecuencia, pero aquí también está desplazada en frecuencia, o sea que tendría que multiplicar por E a la J, en síntesis. Usted lo podría hacer efectivamente por ese camino y sería un poquito largo. A menos que usted se dé cuenta que lo puede hacer de una manera distinta. Imagínense que usted tiene una constante y le resta 2 pulsos. Justo unos pulsos que estarían aquí. Esta resta daría exactamente esta misma función y la transformada sería supremamente fácil de hacer. Esta parte no es obvia, pero uno tiene que aprender a expresar las señales y los sistemas utilizando cualquier mecanismo. En este caso es como un mecanismo gráfico en donde usted puede ver que esta forma usted la puede analizar como, por ejemplo, esto es pulso de F no sé qué cosa, esto es U de F menos 11K, esto es menos U de menos F más 11K. Es decir, usted puede efectivamente encontrar expresiones matemáticas de este HDF, pero esto es una expresión alternativa, donde usted se da cuenta que si usted tiene una constante igual a 10 y le resta 2 pulsos que están aquí, le queda exactamente esta forma. Entonces, esta es la parte más difícil, si se quiere, de poder visualizar esto. Pero usted siempre puede hacerlo desde la otra forma, como ya se lo expliqué. Entonces, ahora se faja a hacer sus antitransformadas. Usted sabe que esto, digamos, si usted tiene una constante en tiempo, la transformada es una delta en frecuencia. Por lo tanto, si usted ahora tiene la constante en frecuencia, eso le va a dar una delta en tiempo. ¿Ok? Muy bien. Eso por un lado. Después, por lo otro, tenemos pulsos que están centrados en una cierta frecuencia, ¿verdad? Y sabemos que eso seguramente nos va a dar un sinc en tiempo, porque sabemos que pulso en tiempo da sinc en frecuencia, por lo tanto, pulso en frecuencia está relacionado con sinc en tiempo. Entonces, utiliza esto más dualidad y llega a que tenemos un sinc. En este caso, lo que va aquí está relacionado con el ancho total del pulso siempre, igual aquí que aquí. Pero nos queda un detallito, tanto aquí como aquí, y es que está desplazado en frecuencia. Nosotros sabemos que para que eso ocurra, la señal en tiempo tiene que haber sido multiplicada por un E a la J 2pi F0t. Por ejemplo, este que es F menos 7500, es porque X de t, que es un sinc, está multiplicada por E a la J 2pi 7500 por t. Y nos estamos refiriendo a esta parte, que es el sinc por E a la J 15000 pi t. ¿Por qué 15000? Porque es 2 veces 7500. Y en cambio este otro que trasladó hacia menos 7500 es porque fue multiplicado en tiempo por E a la menos J 7500 por 2 pi t. Total, que fíjense que de una manera relativamente más fácil encontramos h de t modelando la señal modelando la respuesta en frecuencia de otra forma distinta a la que uno le parece más obvia al comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Esos detalles son importantes. Aquí está desarrollado, volví a poner el filtro porque viene la parte B. Dice, cuando a la entrada de este sistema se tiene un coseno cuadrado, la salida es 8, es decir, es un nivel de C. Determine K, donde K es este valor, y los posibles valores que puede tomar esa frecuencia fulana F0.
Lo primero que usted hace es desarrollar el coseno cuadrado como coseno, una constante más doble frecuencia. Es decir, coseno cuadrado es 1/2 más coseno de doble frecuencia sobre 2. Fíjense que puse doble frecuencia. Esto es un nivel de C que está en el origen. Y esto sabe que son dos deltas, ubicadas en 2F0 y menos 2F0 y con área K cuarto, porque si esto es A, las deltas van a estar acompañadas de A medios. Lo cierto es que este espectro es el que se está enfrentando a este filtro y me están asegurando que la salida es una constante, una DC. Lo que me están diciendo indirectamente es que estas señales no pasaron y solo pasó esta que está aquí. Esa señal que pasó, que es K medio, va a quedar multiplicada por 10. Entonces, obviamente, se tiene que cumplir que 10 por K medio tiene que dar 8. Y eso es lo que está expresado aquí. 10 por K medio igual a 8, despejo el valor de K. Esa era la primera pregunta al respecto de este K. Por otro lado, me dicen que determine F0 para que efectivamente estas frecuencias no hayan pasado. Bueno, es bastante obvio que para que eso ocurra es porque 2F0 cayó en este hueco y fue multiplicada por 0 y por eso no salió. Es decir, que 2F0 tiene que estar entre 4K y 11K. 2F0 tiene que estar entre 4K y 11K. Y ahora despejo F0 dividiendo todo entre 2. Y me queda que finalmente la respuesta es que esa fulana frecuencia F0 tiene que estar entre 2000 y 5500 para que efectivamente a la salida solo tengamos lo que es la parte del nivel de C que está en F igual 0. Muy bien. En el sistema mostrado se pide primero que se encuentre Y de F entre X de F, o sea, H de F. Y después determinar la salida para dos entradas muy específicas. Una es una delta y otra es un coseno de frecuencia angular, 1 radián por segundo. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar por determinar Y de F entre X de F. Como siempre, cuando hay realimentación, usted debe empezar por la salida. Y fíjense que aquí tenemos Y de F con signo negativo que se resta de X de F. O sea, me queda X de F menos Y de F es lo que tengo aquí. Cuando usted pasa por un integrador temporal, en frecuencia usted lo que hace es dividir entre J omega. Y eso fue lo que yo hice aquí. Me quedó esto. Esto es lo que tengo aquí. Fíjense que a eso le resto X de F. Y esto es que está aquí, es lo que está en este punto. Pero es que eso ya es Y de F. Entonces, ahora operamos, como siempre. Una forma fácil sería multiplicar toda la ecuación por J omega y me quedaría así como más planita. Y allí puedo despejar, pongo todo lo que afecta a las Y para un lado, todo lo que afecta a las X para otro lado, y puedo despejar H de F, que no es más que Y de F entre X de F. Y me queda esta expresión, 1 menos J omega más 1, perdón, 1 menos J omega entre 1 más J omega. Ya tengo H. Ahora voy a aplicarles X igual a X de T igual delta de T, y X de T igual a 2 cosenos, para que vean cómo se hace diferente dependiendo de la entrada. En el primer caso, cuando X de T es delta de T, sabemos que la salida Y de T se llama H de T, que es la respuesta al impulso. Es decir, me están pidiendo es la respuesta al impulso, indirectamente. En vez de decirme, determine la respuesta al impulso, no. Me dicen, determine la salida cuando la entrada es una delta. Pero cuando la entrada es una delta, la salida es la respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso es la antitransformada de esto que está aquí. Entonces hacemos como separación en fracciones simples, en este caso, y después procedo a antitransformar. Para eso me tengo que ir a las tablas de Fourier y consigo que hay algo que se parece a esto que está aquí. Y la antitransformada de esto la puedo sacar rapidito porque me doy cuenta que esto es idéntico a esto con A igual 1.
O sea que la antitransformada de esto es E a la menos T U de T. Listo, ya tengo lista esa parte. Pero ahora fíjense que tengo esto mismo, pero por J omega. Entonces, por teoremas de transformada de Fourier, yo sé que la derivada, en este caso la derivada primera, está relacionada con J omega por X de F. Es decir, que esto es lo mismo en tiempo que derivar esta transformada que acabo de sacar, esta antitransformada que acabo de sacar. Entonces, esto al antitransformar me da la derivada de E a la menos T U de T respecto al tiempo. Entonces, lo que me queda es hacer esta derivada, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar y la derivada del segundo por el primero sin derivar, y me queda esto que está aquí. Esto lo repito igualito. Y ahora, la derivada del primero me da E a la menos T por menos 1, porque lo único que de esta derivada sale es un menos 1, que convierte este menos en un más. Derivada del primero por el segundo sin derivar, y ahora voy a derivar el segundo, que me da una delta, por el primero sin derivar. ¿Okay? Y este es el resultado. Ahora bien, fíjense que esto no ha terminado, porque usted sabe que cuando usted tiene una delta por una función, eso es exactamente igual a la delta multiplicada por la función, pero evaluada donde está aplicada la delta, que es en 0. Entonces usted tiene que poner aquí E a la 0, que es 1, y este es el resultado final del ejercicio. La respuesta impulsiva de ese sistema es eso que está allí, que es lo mismo que la salida cuando la entrada es una delta. ¿Okay? La segunda pregunta tiene que ver con primer parcial, porque yo les enseñé qué hacer cuando usted tiene un sistema, le conoce la respuesta en frecuencia y ahora ese sistema lo alimenta con un coseno. Muy fácil. A la salida tenemos el mismo coseno, pero afectado su magnitud y su fase. Para eso tenemos que evaluar H en la frecuencia de ese coseno. Fíjense que aquí dice 2πft, o lo que es lo mismo, omega t con omega igual 1. Entonces pone 1 aquí y 1 aquí, y le queda esto que está acá. 1 menos j entre 1 más j da menos j. Eso se saca así. Saca la magnitud de esto, que da raíz de 2. La magnitud de esto, que también da raíz de 2. Por lo tanto, la magnitud de h da 1. Y después la fase. La fase de este término es arco tangente de menos 1 entre 1, que es menos pi cuarto, y abajo hay pi cuarto. Pero hay que restar menos pi cuarto menos la fase de abajo, que es pi cuarto. O sea, me queda menos pi cuarto, que es menos pi medio. En definitiva, la amplitud del coseno de entrada no se altera, o mejor dicho, queda multiplicada por 1, y la fase del coseno, que era 0, fíjense que aquí no hay ninguna fase, simplemente se le resta pi medio. Y este es el resultado global de este ejercicio, que es bastante completo. A continuación, decidí colocarles los ejercicios que colocó la profesora Miriam en el parcial 2 del cuatrimestre pasado. Solamente así como lo hice para el primer parcial, para que ustedes tengan una referencia de lo que ellos hicieron. Entonces, el primer ejercicio es de señales periódicas. Y comenzaba diciendo, les daba una recta y después le pedía que hicieran una extensión impar. Muy similar a lo que hizo en el primer parcial, que también se los resolví, el primer parcial de ella del cuatrimestre pasado. Entonces se pedía esta recta, que hicieran la extensión impar y luego le hicieran periódica. Ella pedía un periodo, yo decidí poner 2, que es un número, ella puso periodo pi, yo puse 2 segundos, que me gusta más ese número. Y sencillamente les pedía que determinaran los coeficientes de Fourier, de la serie de Fourier. Entonces aquí se sugiere que ustedes deriven para que les sea más fácil calcular los coeficientes. Calcularían primero los coeficientes de la derivada y después se devolverían. Utilizando esta regla que dice que los coeficientes de la primera derivada son iguales a los coeficientes originales de esta señal multiplicados por este factor, J2πn sobre T.
Lo que pasa es que el periodo es 2. Entonces, usted deriva, obtiene los coeficientes de la derivada y después con esta relación obtiene los coeficientes originales. Entonces, al derivar, fíjense que aquí la derivada de una recta es una constante, aquí hay otra constante, total que todas esas constantes se pegan y les queda una constante pegada, o sea, pedacitos de constante que dan una constante única, que es igual a 1. Y luego estas transiciones usted viene operando desde menos infinito hacia infinito y le dan unas deltas hacia abajo o con área negativa, porque usted brinca de arriba hacia abajo, porque se está moviendo de izquierda a derecha. Total que le quedan estas deltas que tienen área menos 2 y observen que cuando usted va a integrar, usted tiene que ser muy cuidadoso porque el periodo es 2. Entonces, usted, por ejemplo, podría integrar entre menos 1 y 1. Total, ese periodo es 2. Y ahí usted se va a dar cuenta que tiene un problemita porque aquí hay una delta y aquí hay otra. Tiene que darse cuenta que esta es la repetición de esta. No puede meter las dos. Entonces, para evitarnos problemas, escogimos como intervalo de integración entre 0 y 2. Allí lo que va a integrar es primero la constante y después la delta. Y eso fue lo que escribí aquí. 1 sobre t, integral entre 0 y t, de la expresión de la función que existe en ese intervalo de tiempo. Existe esta constante y existe esta delta. Entonces la colocamos así. Y bueno, eso es una integral relativamente fácil de hacer porque la primera es la integral de esta exponencial, que es sencillamente ella misma dividida entre la derivada interna y evaluada posteriormente en límite superior e inferior. Y la otra es facilísima, la integral, porque es una función por una delta integrada, que usted sabe que el resultado es nada más, la delta se va, lo que queda es la función evaluada donde está la delta. La delta está en t igual 1. Entonces, la segunda integral es muy sencilla de hacer porque solo evaluar esto en t igual 1. Bueno, eso fue lo que hicimos. Pusimos aquí t igual 1 y asunto resuelto. Entonces usted ahora termina de hacer las operaciones. Aquí queda e a la menos j pi n2. Y fíjense que e a la menos j pi n2 es 1. ¿Okay? Y cuando evalúa en el límite inferior le queda e a la 0, que también es 1. 1 menos 1 es 0. Es decir, que esto vale 0. ¿Okay? Y luego pasamos a lo que quedó acá, que fue menos 2, e a la menos j pi n. Eso fue lo único que quedó. ¿Verdad? Y al final este 2 se va con este 2 y se sub n de la primera derivada, eso es lo que significa este corchete, se sub n de la primera derivada es menos e a la menos j pi n. Pero resulta que eso es igual a c sub n multiplicado por eso y despejo c sub n. Este 2 se va con este 2, por supuesto, y termino dividiendo esto entre j pi n. Y este es el resultado de c sub n. Entonces aquí le puse algunos valores de C sub 0, C sub 1, C sub menos 1, pero eso no lo piden, ¿no? Solamente calcular los C sub n. La siguiente pregunta era partir de una ecuación diferencial de coeficientes constantes y encontrar la respuesta en frecuencia. Eso ustedes lo saben hacer muy bien, que es utilizando propiedades de la transformada de Fourier, en este caso la derivada, que en frecuencia se convierte en una multiplicación por j omega a la n aplicada aquí. Entonces aquí le queda 2 por j omega al cuadrado por y grande, más 3 por j omega por y, más y, igual a x de f. Y sacan h. Y listo. Una vez que tenemos h, dice, determine la respuesta cuando x de t es delta de t menos pi. Fíjense que aquí tenemos algo parecido a un ejercicio que yo hice hace un ratito, que es que si les pido la entrada, que si les pido la salida cuando la entrada es una delta, eso en el fondo lo que estoy pidiéndoles es la respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso es la antitransformada de la respuesta en frecuencia. Traducción. Usted tiene que encontrar la antitransformada de esto y después desplazarla a pi. Entonces, para encontrar la antitransformada de esto, lo que hicimos fue factorizar. Y después de factorizar pusimos fracciones simples. Eso es un procedimiento matemático en que no me voy a detener. Y este fue el resultado.
entramos a las tablas de Fourier y encontramos las antitransformadas facilita. Esto es h de t, pero lo que me están pidiendo es la respuesta a delta de t menos pi. O sea, como el sistema es lineal e invariante en el tiempo, si la salida cuando la entrada es delta de t es h de t, la salida cuando la entrada es delta de t menos pi es h de t menos pi. Entonces usted agarra su h y donde dice t, pone t menos pi. Y ese es todo el problema. Aquí son tres transformadas distintas. Creo que todas son transformadas o una es antitransformada, no sé, vamos a ver. Determine la transformada de sin de t. Justifique la respuesta. Bueno, justifique la respuesta es porque nosotros en tabla sabemos que pulso en tiempo da sinc en frecuencia. Y aquí me están hablando de sinc de tiempo. Entonces simplemente tengo que usar dualidad. Ya sé que la respuesta va a ser un pulso en frecuencia. Sinc en tiempo, pulso en frecuencia. Por supuesto que lo que tengo que hacer es verificar los valores que yo tengo. Es decir, esto es lo que sale en la tabla y yo digo, bueno, básicamente eso es igualito a lo que yo tengo, excepto que W vale 3 y A por W vale menos 2. Entonces saco el valor de W, saco el valor de A, tengo listo todo para meterlo en la transformada en este caso. Y el resultado es que la transformada de esta f de t me da un pulso centrado en el origen con ancho total 3 en frecuencia y con amplitud menos 2/3. Entonces, esto sería la transformada de Fourier de esto utilizando tablas y propiedades. ¿Okay? Muy bien. Después piden, sabiendo que la transformada de Fourier de E a la menos t por u de t, o la función de Heaviside, E a la menos t, u de t es esta, usar alguna propiedad adecuada para hallar la transformada de esto, que obviamente tiene alguna relación porque es casi esto, pero en tiempo, pero no es igualito. Ok, entonces aquí hay que trabajar con cuidadito. Fíjense, usted va a la tabla y consigue esto, consigue que la transformada de E a la menos AT por U de T es 1 entre A más I por 2πf. ¿Okay? Esto usted lo consiguió en la tabla. Entonces fíjense que a usted le piden que trabaje con esto. Usted dice, oye, vale, pero esto igual, esto y esto no son exactos. Entonces usted lo primero que hace es decir, bueno, se ve que me falta multiplicar por una constante para que se parezca más. Entonces, efectivamente, agarro esto y multiplico arriba y abajo por 2pi. Entonces, vean que esto multiplicado por 2pi me da esto. Y usted ahora lo compara con esta función que está aquí, que es producto del teorema de dualidad aplicado sobre esta situación, y se da cuenta que esto se parece muchísimo. Sencillamente, A valdría 6pi y este resultado multiplicaría a la transformada. Entonces usted aplica esta norma, solamente que pone A igual a 6pi y premultiplica por 4pi, que finalmente es una constante. Es decir, usted puede sacar esta constante para acá afuera y aquí le quedaría 4pi por la transformada de 1 entre 6pi más i 2pi-t. Entonces ya tenemos listo lo que es la transformada en f y en omega. Y después, bueno, esto es muy sencilla para ustedes, usar las propiedades para hallar la transformada de estas señales. Eso lo hemos hecho muchísimo. Sencillamente, esto es una delta en el origen y estos son dos deltas, ¿verdad? Una ubicada, fíjense, tienen que saber sacar la frecuencia de aquí, que es 1/4 de segundo. Esto para ustedes es bastante fácil. Si no lo saben hacer, simplemente acuérdense que el seno es E a la J omega 0t más E a la menos J omega 0t sobre 2J. Y entonces aplican el teorema de traslación en frecuencia. El problema en realidad está orientado
en el examen de ella, era con Laplace. Era hacerlo con Laplace. Entonces, al final de esto está hecho con Laplace, que es un tema que todavía no hemos visto, pero también lo pueden hacer en frecuencia aplicando transformadas de Fourier. Entonces, fundamentalmente, ella explica que hay un circuito con unos determinados valores que se conecta a una batería, pero en el instante t igual 0. Hace la aclaratoria de que tanto la carga como la corriente son nulas en 0, es decir, que el sistema estaba en reposo. Fíjense que aquí hay un detalle que usted tiene que saber, que está trabajando, la ecuación es sobre la carga, o sea, QDT es la carga en el condensador, que es la que cumple con esta ecuación diferencial, y la corriente, usted tendría que saber que la corriente es la derivada, la variación de la carga en el tiempo. Es decir, que tanto Q en 0 como Q' en 0 son nulos. Eso es para que sea más fácil resolver el ejercicio porque tiene condiciones iniciales nulas. Entonces se pide analizar la estabilidad del sistema y determinar la carga del condensador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es la entrada aquí. Es EDT, esta es la excitación, y Q es la salida, que es la carga sobre el condensador. Entonces lo primero que hacemos es pasar a frecuencia y determinar H. ¿Okay? Fíjense que en el caso nuestro, yo una vez que tengo H, puedo sacar H chiquita y tengo la respuesta impulsiva, que por cierto, por tablas da exactamente, cuadra exactamente con lo solicitado. Y entonces, excepto por una constante, pues aquí tendría que estar 10 y está 1. Entonces, termino multiplicando por 0.1. Pero lo cierto es que fácilmente en la tabla consigo un resultado y tengo la respuesta impulsiva de ese sistema. Hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, y es que para que la convolución de cualquier señal de entrada con H integrado, o sea, la convolución es la integral de H con la función de entrada, una de ellas desplazada en tiempo y volteada. Para que esa integral tenga un valor límite, uno lo que hace es sustituir la entrada por una función constante y aplicar la propiedad de que eso no puede crecer hasta el infinito. Y esa propiedad nos lleva a obligar a que la integral de módulo de h de t sea finita, o lo que llamamos nosotros que h de t sea absolutamente sumable. Fíjense que esto es una sinusoide que se va amortiguando. Obviamente esa integral converge y el sistema es estable. Después le piden la respuesta cuando la alimentación, fíjense que aquí dice que se alimenta con 150 voltios continuos, o sea, una batería, pero eso se aplica en t igual 0. Entonces, eso se puede representar matemáticamente como 150 por U de t. Entonces, básicamente, usted tiene que resolver esta ecuación, de la cual ya tiene H, cuando E de t es 150 U de t. Bueno, este es un ejercicio, es un poquito largo, porque usted primero tiene que buscar cuál es la transformada de U de t. Esto es U de f. Multiplicarla por H de f. Y después antitransformar. Entonces es algo largo porque tengo que esto descomponerlo en fracciones simples, etcétera, etcétera. Aquí está explicado con más calma, pero es mucho detalle matemático. Pero ¿por qué no hago mucho énfasis? Porque el ejercicio había que hacerlo en Laplace. Y entonces lo hice en Fourier para que vean que se puede resolver por las dos vías. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí se termina antitransformando. Es bastante largo. Es un poquito más fácil en Laplace que en Fourier porque confunde mucho lo de J omega. Pero bueno, yo creo que con esto, digamos, cerramos el ciclo de ejercicio. Lo próximo que viene es Laplace. Así que vamos a parar esta grabación.